Bien, buenas tardes, hermanos. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Es una bendición estar aquí. La semana pasada concluimos la serie Una vida cristiana victoriosa, ¿no? Viviendo una vida cristiana victoriosa. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que va a durar, pues, yo creo que algunos meses, tal vez 2, tal vez un poquito más, que se titula la serie Cartas a un hijo espiritual. Vamos a estar analizando las cartas a Timoteo. El mensaje con el que iniciamos el día de hoy se titula Detén a los falsos maestros, y ahorita vamos a ver, ¿no?, qué dice la carta a Timoteo sobre esto. Vamos a empezar a ver la primera carta a Timoteo. Y mire, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se les conoce como cartas pastorales. Y en ellas el apóstol Pablo va a dirigirse a dos de sus colaboradores. Cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿no? Estos colaboradores son Timoteo y son Tito. Pero hay dos cosas que comparten ellos dos. Una es que son muy cercanos al apóstol Pablo, son de los colaboradores más cercanos al apóstol Pablo. Y la otra es que ambos son jóvenes. No solamente son de los colaboradores más cercanos al apóstol Pablo, sino que son de sus colaboradores jóvenes. Las cartas pastorales, estas 3 cartas, son muy particulares dentro de la literatura paulina, es decir, dentro de los textos que escribió el apóstol Pablo, porque en ellas vamos a encontrar enseñanzas y un vocabulario distinto a las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, a las cartas generales, ¿no? O a las cartas generales del apóstol Pablo a las iglesias. Y hay varias razones que explican esto, ¿no? ¿Por qué los temas son tan distintos? ¿Por qué el lenguaje es tan distinto? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que estas 3 cartas, se escriben después de los eventos que tuvieron lugar en Hechos capítulo 28, es decir, después del cierre del libro de los Hechos. Es decir, el apóstol Pablo escribió estas 3 cartas pastorales después de su primer cautiverio romano. La iglesia primitiva afirmó en muchas ocasiones que Pablo sufrió 2 cautiverios romanos. Del primero sale victorioso, aunque es ante el mismo emperador. Eso es bien curioso, ¿no? La cosa es que aquí en Hechos 28, cuando lo van a entregar al tribunal de César, pues aunque Nerón es el emperador, pues todavía no ha comenzado la primer gran persecución romana, ¿no? Entonces no tiene problemas todavía con el cristianismo. Pablo tiene la oportunidad, como había dicho el Señor, de ser un testigo ante reyes y gobernantes, y pues aquí es el gobernante más grande del mundo, y sale bien librado, porque honestamente su causa era justa, no había ninguna tacha ni ninguna cosa que fuera en contra de las reyes romanas. De hecho, el mismo apóstol Pablo se sentía
seguro de que iba a salir libre de esta primera ocasión, ¿no?, que está como preso romano cuando él apela al César, donde vemos que él estaba seguro. Bueno, pues en la carta a los Filipenses en 2 ocasiones menciona que está seguro de que va a salir libre. En Filipenses capítulo 1 versículos 25 y 26, en Filipenses capítulo 2 versículos 17 y 24. A Filemón también le escribe sobre esta esperanza y seguridad que él tiene de que va a salir libre. Hay otras razones, ¿no?, por las que podemos concluir que Pablo salió libre. ¿Se acuerda de Festo, el que manda el reporte al César? Cuando mandan a Pablo desde la zona de Asia Menor hacia Roma, bueno, Festo escribe un reporte favorable, porque pues ciertamente no hay ninguna tacha en el apóstol Pablo. Hay aparte otros documentos que nos hablan de un viaje misionero extra que tuvo el apóstol Pablo, que no está registrado en el libro de los Hechos. Clemente de Roma, él es un discípulo de los apóstoles, de la generación de los apóstoles, es de la primera generación de discípulos de los apóstoles, y él en el 96 después de Cristo afirmó que Pablo hizo un 4º viaje misionero después de haber sido liberado de su cautiverio romano y llegó hasta España, ¿no? El fragmento muratoriano, otro documento importante en la historia de la Iglesia, también habla sobre este viaje de Pablo a España. Y bueno, personas como Eusebio de Cesarea, uno de los historiadores de la Iglesia más importantes de la antigüedad, también lo afirma. Entonces, la primera, segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son escritas después de los eventos de Hechos 28 y antes de su segundo cautiverio. Bueno, la primera carta a Timoteo, la segunda, esa tiene otra fecha, pero la primera es después de los eventos de Hechos capítulo 28, después de haber sido liberado de su primer cautiverio romano, pero antes del segundo cautiverio. Entonces, probablemente entre el 63, 64 después de Cristo es cuando se escribe esta carta, ¿no? Y otra razón por la que el vocabulario es distinto y el estilo es distinto, es que estas 3 cartas no se dirigen a una iglesia en general. La carta a los Corintios pues se debía de leer ante toda la iglesia de Corinto, ¿no? La de los Filipenses igual, la de los Colosenses y Tesalonicenses igual. Estas cartas tienen un destinatario distinto, que es un colaborador, aparte un colaborador cercano, ¿no? Entonces vamos a encontrar un contenido y un estilo más personal. Es distinto, póngase a pensar, si le ha tocado escribirle un documento a una oficina de gobierno por algún trámite, pues no es igual que si se lo escribe a su mamá, ¿no?, o a su papá o a un hermano. Pues la manera de escribir es muy distinta, ¿no? Las palabras que usamos son muy distintas. Y bueno, pues esa es la razón, una de las razones por qué es tan distinto el lenguaje, el estilo y demás en estas cartas, ¿no? Pero ¿qué está buscando Pablo con estas cartas? Va a buscar instruir a sus 2 colaboradores, a Timoteo y a Tito,
sobre cómo resolver y cómo se deben de abordar los retos y problemas que ellos están enfrentando o van a enfrentar dirigiendo a las iglesias que les han sido encomendadas. Entonces, estas cartas son muy buenas para todos los cristianos, obviamente para todos los cristianos, pero son muy instructivas para aquellos que están sirviendo o que tienen en su corazón el deseo de servir, ¿no? Y vamos a comenzar a ver el contenido de la carta, ¿no? Y lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida a través de estas cartas. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, por favor. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. Y bien, aquí el apóstol Pablo comienza, como en la mayoría de sus cartas, presentándose como un apóstol enviado bajo el mandato de Dios. Y mire, a pesar de que esta carta es una carta personal, que, bueno, no totalmente personal, pero obviamente tiene un tinte personal, Pablo también sabe que va a abordar temas doctrinales dentro de la carta. Así que le va a dejar en claro a Timoteo que lo que se está escribiendo sí tiene que ver la iniciativa de Pablo, pero está siendo guiado y empujado también por Dios, comisionado por Dios e instruido por Dios a escribir esta carta, ¿no? Y en el versículo 2 podemos empezar a ver la relación que había entre Pablo y Timoteo. Más adelante en la carta se va a mencionar que Timoteo no se convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo. La abuela de Timoteo era creyente y su mamá también. Ellas eran judías. Su papá era gentil, no recuerdo si era griego, pero era gentil, ¿no? Y él se convierte pues por la predicación de su abuela y de su mamá. Pero Pablo siempre, desde que le conoció, seguramente el Señor le habló y empezó a poner a Timoteo bajo su tutela, y seguramente las cosas funcionaron bastante bien, de tal manera que Pablo lo comenzó a ver y a tratar como su hijo espiritual desde joven, ¿no? A Timoteo Pablo sí lo va a conocer pues siendo un joven, ¿no? Pablo ya es un adulto mayor, es un hombre de acuerdo a la costumbre de los judíos, es decir, ya tenía más de 30 años. Para tener voz y voto en ese tiempo, un judío tenía, en cosas públicas, ocupaba tener por lo menos 30 años. Entonces Pablo ya está en una etapa pues madura, y Timoteo es un jovencito, ¿no? Pero Dios le muestra algo en él y Pablo lo empieza a discipular, Pablo lo empieza a preparar. Timoteo en este momento está consciente de lo importante que ha sido él, o sea, el trabajo de Timoteo,
dentro de la obra misionera de Pablo. Timoteo le acompaña en varios momentos de sus viajes misioneros y Pablo tiene la confianza en muchas ocasiones de dejarlo en ciertas iglesias para que continúe supervisando, o lo envía a otras iglesias para que edifique y continúe la obra. Y pues se empieza a desarrollar un cariño paternal entre Pablo y Timoteo, pero Pablo es un hombre bastante práctico y pues sí le deja ver aquí a Timoteo que es su hijo espiritual, ¿no? Y que le tiene muchísimo afecto, por eso se lo dice en estos versículos, pero no se va a estancar ahí. Pablo sabe, esta no es una carta de saludo, no es una carta completamente personal, es una carta en donde se tienen que abordar temas sobre los problemas de las iglesias, y no va a tomarle mucho a Pablo para empezar a tocar estos temas, porque en el versículo 3 ya lo va a empezar a hacer. Vamos ahí al versículo 3. Como te rogué que te quedaste en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, en el versículo 3 se nos revela la iglesia que está dirigiendo Timoteo. Él está dirigiendo en estos momentos la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ocupa un lugar especial en el corazón de Pablo. Es una de las iglesias en las que él dedicó un buen tiempo de su ministerio. Él estuvo allí del 54 al 55 después de Cristo y se estableció en esta ciudad, buscó fortalecer la iglesia de Éfeso y fue su centro de operaciones durante su tercer viaje misionero. En esta ciudad el apóstol Pablo vio de todo. Vio grandes victorias porque su predicación tuvo tal impacto en la ciudad de Éfeso que una buena parte de la ciudad se convirtió, y entre los conversos hubo algunos magos que participaban del culto mágico a Diana de los efesios en la ciudad, que era un culto pues importante económicamente y culturalmente en la ciudad. El templo de Diana de los efesios no era cualquier cosa, era de las construcciones más importantes de la época. Y bueno, estos magos que se convierten al cristianismo tienen tanta convicción que toman sus libros de hechicería, que tenían sus libros de rituales, y los queman. Esto, ahí mismo en el pasaje del libro de los Hechos donde se nos narra, nos dicen, hacen un énfasis de que eran libros que costaban mucho dinero. De por sí cualquier libro en ese tiempo costaba mucho dinero, porque no vivían en tiempos como los nuestros, que un libro cuesta 15 pesos o 20 o 50, dependiendo, ¿no?
Los libros en este tiempo son artículos de mucho lujo y este tipo de libro pues todavía más, ¿no? Es una literatura difícil de adquirir, pero es tanta la convicción que tienen estos hombres que no les importa y los mandan al fuego, ¿no? Y bueno, Pablo vio esa gran victoria, no era una cosa sencilla, ¿no? El paso que dieron estos hombres era un paso de mucha fe, era verdaderamente despojarse de todo lo que ellos eran por seguir el camino del Señor Jesús, implicando una posición económica, porque seguramente tenían una posición económica buena, una posición social también importante en la ciudad, pero todo lo dejaron por seguir al Señor. Pablo ve este tipo de victorias, pero también le tocó vivir el gran alboroto de Demetrio, ¿se acuerda? De Demetrio el platero. Pablo también lo tuvo que vivir. Ese alboroto puso en riesgo la vida del apóstol Pablo. No sabemos, como mencionamos, precisamente el momento en el que Pablo escribe esta carta, pero después de haber salido victorioso del tribunal de César, en un momento Pablo se dio cuenta de que no iba a regresar en un futuro próximo a la ciudad de Éfeso, o que tal vez nunca iba a volver a esta ciudad. Así que deja como encargado a Timoteo de la iglesia, encargado permanente. De hecho, Timoteo va a perder la vida martirizado en Éfeso, ¿no? Predicando en la ciudad de Éfeso. Pero aquí es el comienzo, los comienzos de Timoteo como pastor, como líder de la iglesia de Éfeso. Y pues Pablo tiene una preocupación tanto por su discípulo, su colaborador, como por la iglesia en sí. Mire, la iglesia de Éfeso era una iglesia bastante importante para el cristianismo en general en este tiempo, por varias razones, ¿no? Una es la posición estratégica que tiene. De ahí era muy fácil, al ser un puerto, era muy fácil planear viajes misioneros por toda la región. Aparte, Éfeso era considerada la capital de Asia Menor. Y bueno, era una iglesia relativamente grande, en una ciudad grande, con problemas grandes. La verdad es que la iglesia de Éfeso tenía problemas grandes. Deja a Timoteo allí como encargado, pero pues como buen líder sabe los problemas que hay allí. Probablemente Timoteo le ha contado antes de los problemas con los que se ha topado, y pues Pablo quiere instruir a sus discípulos. Y miren, esto nos muestra varias cosas, ¿no? La importancia de apreciar el recurso que tenemos de pedir consejo a los líderes en la iglesia, porque la verdad es que no lo sabemos todo. La verdad es que en ocasiones nos superan los problemas, y es evidente que Timoteo se comunicó con Pablo, ¿no? Porque pues los problemas específicos son abordados porque Pablo se entera de alguna manera. Dios le revelaba muchas cosas, ¿no? Pero aquí podemos ver que Pablo ya tiene un conocimiento previo de la problemática que ahí hay. Entonces,
hermanos, si tiene algún problema el liderazgo, estamos completamente dispuestos a ayudarle, se puede acercar con nosotros y vamos a buscar darle un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Para Timoteo le aseguro que fue una bendición recibir esta carta. ¿Por qué? Porque él no lo sabía todo, como mencioné. Y a pesar de que a veces llevemos mucho tiempo, para este momento, Timoteo ya lleva pues una década o dos en el cristianismo desde pequeño, ¿no? Pero lleva como una década bajo la tutela de Pablo, ¿no? Y Pablo no es cualquier persona, fue cercano al apóstol más intelectual de todos. Ninguno fue tan intelectual como Pablo, ¿no? Y Timoteo no dijo, pues como estuve con Pablo puedo resolverlo todo. No, necesitamos el consejo de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Y bueno, el primer problema o la primera instrucción que Pablo le dice a Timoteo es que tiene que detener a los falsos maestros que se han encargado de difundir falsas doctrinas en la iglesia. Pasa y es muy triste, pero sí sucede. Porque mire, el enemigo no descansa. Y el enemigo es el ser que más odia a la iglesia en todo el universo, ¿no? Es un opositor de la iglesia. Y una de las estrategias más efectivas para hacerle daño a la iglesia a lo largo de los siglos es la introducción de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Y no va a perder la oportunidad Satanás de introducir una falsa enseñanza siempre que pueda. Y mire, es muy triste el día de hoy ver que en ciertos sectores del cristianismo actual existe un enorme desinterés por enseñar la doctrina cristiana. Hay un enorme desinterés por la enseñanza doctrinal y se han acuñado, y vamos a hablar un poquito hoy sobre algunos de estos términos despectivos para dirigirse a las iglesias que pues se preocupan por enseñar doctrina. ¿Cómo se les llama? Se les llama legalistas, tradicionales, cerrados, iglesias cerradas, ¿no? Hay un sinnúmero de puritanos, de términos que se le aplican a las iglesias que se enfocan en la enseñanza doctrinal. La verdad es que muchas iglesias han hecho su enfoque la alabanza y la adoración, y usted puede ver todo lo que se monta, ¿no?, para dar un, digámoslo así, espectáculo agradable, muy dirigido a los jóvenes, está muy dirigido a los jóvenes, pero pues cheque, las iglesias que están llenas de jóvenes tienen un enfoque muy fuerte en la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son importantísimas, no son cosa menor dentro de la iglesia. Es una de las cosas por las que la iglesia existe, para que como hermanos alabemos y adoremos a Dios. Pero no puede ser el enfoque principal. El enfoque principal es la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que se enfocan en las experiencias emocionales, ¿no?, en el despertar de los sentimientos, generalmente sentimientos
agradables, ¿no? Porque si uno enseña doctrina, pues también despierta sentimientos, pero no son sentimientos que nos gusta sentir seguido, ¿no? Porque la doctrina nos enseña cosas que debemos de cambiar. La doctrina nos quiere quitar de nuestro lugar de comodidad, y pues es más fácil y mejor sentir todo que es bien bonito, ¿no? Y bien emocionante, a oír, hey, estás fallando aquí, se ocupa cambiar aquí, ¿no? Pero es lamentablemente en las iglesias donde el enfoque es únicamente la alabanza y el enfoque es únicamente la emoción, es bien fácil que se abran puertas para que falsos maestros entren. Y por eso es que brotan las herejías, porque no se tiene desde el liderazgo, y esto es, aquí le está hablando el apóstol Pablo al líder de la iglesia, y le está diciendo hay que detener las falsas enseñanzas como con la doctrina verdadera, ¿no? Y si desde el liderazgo no se está procurando salvaguardar la sana doctrina y enseñársela a los hermanos que asisten a la iglesia, se está abriendo la puerta para que estas enseñanzas destructivas entren. Y aquí, en el caso específico de Éfeso, estas falsas doctrinas tienen su origen en mitos y genealogías que probablemente surgen de historias y genealogías distorsionadas del Antiguo Testamento. No sabemos cuáles eran, obviamente, porque el apóstol Pablo no aborda cuáles mitos y cuáles genealogías son. Pero en Éfeso se está empezando a dar algo muy peligroso. Se está empezando a dar una mezcla que en el siguiente siglo le va a generar un montón de problemas al cristianismo, porque esto que menciona Pablo aquí son los primeros indicios del gnosticismo. El gnosticismo va a ser una corriente religiosa que va a mezclar doctrinas del judaísmo, doctrinas del paganismo helénico o del paganismo griego, va a mezclar el pensamiento de Platón, el filósofo griego también, y algunas cosas del cristianismo, y van a usar a la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre más popular del mundo romano en este tiempo, ¿no? Y pues estas personas oportunamente dicen, bueno, Jesús jala a mucha gente, pues vamos a incluirlo aquí también para intentar jalar personas también. Estos riesgos que se presentaron en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias, el apóstol Juan también va a atacar a estos primeros indicios del gnosticismo. Son cosas que están latentes el día de hoy, porque hasta la fecha seguimos encontrando a personas que sin tener un firme conocimiento de la sana doctrina, es decir, sin conocer bien la Biblia, se aventuran a leer literatura extrabíblica, extravagante, como cuál, mire, bueno, antes de decirle cuál, en varias ocasiones hermanos se me han acercado, no aquí, bueno, aquí y en otros lugares, a decirme qué libro me recomiendas leer sobre el cristianismo o qué libro fuera de la Biblia me recomiendas leer.
Y la primer pregunta que yo hago es, ¿ya leíste toda la Biblia bien? Honestamente. Si me dicen que no, lee la Biblia primero bien, a conciencia, y después ya podemos recomendar otras cosas, ¿no? Porque si no conocemos bien la Biblia, si no tenemos un buen conocimiento de la Biblia, fácilmente nos van a desviar. Pero súper fácil. Y mire, hay personas que yo he visto y que he conocido que no han leído bien la Biblia y se ponen a leer libros extravagantes como los libros de Enoc. Hay varios libros de Enoc que obviamente no fueron escritos por Enoc. Es literatura extrabíblica del periodo de los 400 años de silencio, y se ponen a revisarla y pues les llama la atención y se desvían por esa literatura, ¿no? Y empiezan a tener conflictos en su fe porque pues son cosas atractivas. Leer libros apócrifos pues puede parecer muy atractivo, pero si no tenemos un entrenamiento adecuado para poderlos leer, vamos a ser desviados por una mentira, vamos a ser desviados por algo que no es verdad, por algo que no es considerado como autoridad ni por la iglesia ni por el judaísmo. Por si se lo pregunta, el judaísmo jamás ha considerado los libros de Enoc como literatura inspirada por Dios. Los libros apócrifos que hay en las iglesias católicas, en las Biblias católicas, jamás fueron considerados por los judíos como literatura inspirada por Dios, ¿no? Y los evangelios apócrifos del siglo II, III, IV después de Cristo, la iglesia jamás los reconoció como literatura inspirada por Dios, como palabra de Dios, ¿no? Pero como menciono, hay quienes dicen, les llama la atención y dicen, pues esto es algo distinto, ¿no? Y nunca averiguan sobre la postura que tuvo la iglesia y por qué tuvo la iglesia la postura sobre estos libros, o por qué el judaísmo nunca aceptó estos libros, y se dejan llevar. ¿Y qué empieza a suceder? Que la iglesia se empieza a desviar, las personas se empiezan a desviar por los caminos de la herejía. Y pues son cosas honestamente atractivas, pero debemos de tener dominio propio, porque hay cosas que apelan a nuestra inquietud y curiosidad humana. En una ocasión también alguien me preguntó sobre los nombres de los ángeles y luego sobre los demonios, ¿no? En un tiempo hubo quienes se obsesionaron, ¿no?, por ese tipo de temas. Son temas peligrosísimos a los que no nos debemos de meter. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos dejó en la Escritura demasiada información sobre ellos. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Ya he hablado de eso en otras ocasiones, ¿no? Esa es la esfera de Dios. El ámbito espiritual le corresponde a Dios y a los seres espirituales, como los ángeles. Es su área. Nosotros somos ciertamente seres materiales y espirituales, pero vivimos en un mundo material, ¿no? Y Dios nos dijo, sí existen ángeles, existen querubines, hay un solo arcángel, que es Gabriel, y no nos habla muchísimo de ellos, no nos habla sobre su creación, no nos habla demasiado sobre sus actividades. Hay algunas cosas, ¿no? Pero Dios no habla mucho sobre ellos.
no nos da muchos nombres, solo nos da el nombre de dos, Miguel y Gabriel, y ya, en la Escritura no hay más. Y ya, y ellos son pues de los siervos de Dios, ¿no? Nos hablan menos de los demonios. ¿Por qué? Porque no es un área en la que nosotros nos debamos de meter. Pero hay gente que se empieza a clavar con esos temas y se meten en cosas malas. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Cuando se presentan esas cosas, deténlas. No las dejes crecer dentro de la iglesia, no las deje crecer tampoco dentro de su corazón. Lo más importante es la Escritura. La revelación de Dios se limita a lo que dice la Escritura. Y con eso tenemos, honestamente, mire, yo he leído la Biblia en muchas ocasiones y la sigo leyendo y sigo aprendiendo. Y si usted le pregunta a hermanos que tienen 80 años, 70 años, si todavía aprenden de la Escritura, le van a decir que sí, porque ahí hay una riqueza que nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Con eso tenemos, honestamente. No es casualidad que el apóstol Pablo haya afirmado, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque evidentemente estas personas no tenían las herramientas básicas del conocimiento del Antiguo Testamento, pero aparentaban conocerle, porque leían cosas extravagantes, literatura extravagante. Es algo con lo que nosotros debemos de tener cuidado. Hay muchas personas que se van a intentar presentar con textos extravagantes. No nos debemos de dejar deslumbrar. Si contradice la Escritura, lo debemos de rechazar inmediatamente. Y mire, vamos al versículo 8. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí el apóstol Pablo va a abordar dos aspectos importantes que están relacionados entre sí. En primer lugar, nos va a hablar sobre el propósito de la ley de Moisés, que es exponer las conductas que Dios ha determinado como inmorales. Ya había el apóstol Pablo abordado este tema anteriormente en su carta a los Romanos. En Romanos capítulo 7, versículo 7, si quiere acompáñenme. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De esta manera vemos que la ley fue dada para que todos los hombres pudieran distinguir entre el bien y el mal y conocer claramente cuáles son las conductas que le agradan a Dios y cuáles son las que le desagradan. Dios estableció en todos los seres humanos una moralidad básica, y de eso hay
muchas evidencias. Durante un tiempo impartí en una universidad la materia de ética profesional y les preguntaba a mis alumnos que si la moralidad era muy distinta entre las distintas naciones del mundo, y todos sin dudar me decían que sí, y es una idea que está pues en la mente de la mayoría de las personas, pero la verdad es que no. C.S. Lewis tiene un estudio muy interesante sobre eso, y él demuestra que hay una moralidad básica en la humanidad que ha estado vigente desde los principios hasta la fecha. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que él muestra? Cómo en las distintas etapas de la humanidad, en todas las naciones, hay principios morales que están claramente fijados en la mente de los seres humanos, como cuál, el homicidio. Ni una civilización ha visto bien al homicida, o ha dicho ser homicida es positivo, ¿no? Ser un asesino es bueno. Ninguna lo ha hecho. Ninguna cultura, ninguna civilización ha visto con buenos ojos a los cobardes. El cobarde siempre ha sido visto como alguien malo moralmente, ¿no? Despreciable moralmente. Ninguna ha aceptado el robo, ninguna ha aceptado la violación como algo bueno, entre otros, ¿no? Entonces Dios dejó en los seres humanos una moralidad básica, pero la moralidad de Dios va mucho más allá de esta moralidad básica. Y ahí es en donde nosotros encontramos un tesoro dentro de la ley de Moisés, porque ahí está bien definido todo lo que Dios considera como bueno y todo lo que Dios considera como malo. Ahí están todos los principios morales a seguir. No solamente vamos a ver los principios morales a seguir, también vamos a encontrar el castigo que Dios establece para aquellos que quebrantan sus principios morales. Obviamente, pues los castigos como la pena de muerte que señala la ley de Moisés no se van a aplicar aquí en México, ¿no? Porque no estamos bajo el sistema de Israel de este tiempo, ¿no? Ese es un sistema en el que Dios es el gobernante directo y se aplica su ley de manera directa, ¿no? En México no tenemos ahorita este sistema, ni el mismo Israel lo tiene, pero aunque ya no se aplica la sentencia de muerte porque tenemos un gobierno civil, sí nos deja ver claramente la gravedad de estos pecados ante los ojos de Dios. Todos los pecados tienen el mismo efecto, ¿no? Producen la muerte espiritual de la persona. El pecado de Adán y de Eva, ante nuestros estándares actuales, pues es algo menor, ¿no? Porque nada más desobedecieron una instrucción. No fue un homicidio, no fue una violación, desobedecieron. Pero por ese pecado de desobediencia, que para nosotros el día de hoy, pues la desobediencia no es, dependiendo, ¿no?, de lo que se trate, pero que nos desobedezca un niño, pues no es algo para ocasionar la muerte, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, todo pecado, pequeño ante nuestros ojos o grande, para Él es igual de malo y nos separa de Él. Pero hay pecados que
despiertan más la ira de Dios, y lo podemos ver, ver en la ley de Moisés, ¿no? Dios condena el robo en el ámbito espiritual ocasiona una muerte espiritual como todo pecado, pero al ladrón no se le aplica una sentencia de muerte. Tiene una cosa fabulosa la ley de Moisés, que si se aplicara aquí, cambiaría mucho las cosas. En la ley de Moisés había que restituir, y dependiendo de lo robado, había ocasiones en las que se tenía que entregar la cosa completa y un 20% extra. Había ocasiones en las que era 4 veces lo robado. Así se la pensaban más, ¿no? Yo creo que sería muchísimo más efectivo si en lugar de mandarte a la prisión, te dicen, ¿sabes qué? Regresas lo que robaste, si lo consumiste o ya lo destruiste, pagas la integridad del precio y un 20% extra para que aprendas, o 4 veces para que aprendas a ya no hacerlo. Tendríamos menos personas en prisión, y seguramente que si no tienes para pagar, pues te voy a embargar, y con eso se hace el pago, ¿no? Le aseguro que sería una medida efectiva, pero no es lo mismo este tipo de castigo que los castigos en el caso de una violación, ¿no? Si se daba una violación en Israel, sacaban al violador y lo apedreaban hasta que muriera, ¿no? O sea, ese pecado despertaba la ira de Dios de otra forma, ¿no? Igual que el homicidio, cuando alguien priva de la vida a otra persona con alevosía y ventaja, eso despierta de otra manera la ira de Dios. A quien hacía eso, igual lo sacan de la ciudad y lo apedrean hasta que muera, ¿no? Entonces la ley el día de hoy nos permite ver estos principios morales y las consecuencias que tiene. Mire, el gran juicio del trono blanco va a ser precisamente eso, un juicio individual para cada ser humano que haya muerto en sus pecados. Cuando yo pienso en eso, honestamente, le doy gracias a Dios por haberme salvado y perdonado, porque cada ser humano se va a presentar ahí y Dios le va a leer su vida. Con fecha y hora le va a decir, cometiste este pecado. Mira, hay personas que no vieron la justicia aquí. Hay personas que engañaron a su mujer, o a varias mujeres, toda la vida con distintas mujeres, y nunca se dieron cuenta y murieron tranquilos y en paz. Pero ¿qué cree que va a sentir esta persona cuando Dios le diga, teniéndolo ahí en su presencia, tal día fuiste infiel y tal también, y así todos los días, sin manera de decir no es cierto, porque ahí está la evidencia, ¿no? Todo ser humano entonces que murió en sus pecados, que no recibió el perdón a través del sacrificio de Jesús, va a presentarse ante el gran juicio del trono blanco y va a recibir una sentencia individual. No es un juicio colectivo en el que a todos parejos se les da el mismo castigo. No, Dios es un Dios justo y a cada uno le va a pagar de acuerdo a sus obras. ¿Qué significa ¿Qué significa esto? Que va a haber distintos niveles de castigo.
A algunos se les va a dar un castigo más severo porque hicieron cosas más severas, ¿no? Otros no van a tener un castigo como el de Hitler, ¿no? Yo creo que ellos es de los que van a estar en lo más duro. Satanás no va a estar disfrutando del infierno y viendo cómo los demás sufren. A él le va a tocar lo peor. Entonces, cada uno va a recibir una sentencia, ¿no? Y un castigo individual. Por eso la ley de Moisés es importante que la estudiemos, es importante que la conozcamos. Y es que tristemente hoy encontramos a muchos predicadores y a muchas iglesias que presentan un evangelio con una moralidad diluida. Y es una realidad. Hay muchas iglesias que son muy licenciosas y se atreven a enseñar que ciertas conductas como la homosexualidad son aceptadas por Dios, que el consumir alcohol es aceptado por Dios, que el consumir cierto tipo de drogas es aceptado por Dios, que tener prácticas o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, es aceptado por Dios. Pero la Biblia es increíblemente tajante en cuanto a estos temas, que son de los más recurridos y en los que más incurren estos maestros, falsos maestros, que presentan un evangelio con una moralidad diluida. Con los jóvenes vimos que la ley de Moisés, y es que aquí está hablando el apóstol Pablo de la ley de Moisés, o sea, ciertamente Pablo habló de cómo la ley de Moisés ya no es válida en el sentido de que no nos salvamos por cumplir la ley, porque nadie lo puede hacer, sino que nos salvamos por gracia. Pero él nunca dijo, y aquí estamos viendo, que los principios morales se iban a hacer a un lado, no. La moralidad de la ley de Moisés sigue completamente vigente en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Y la ley de Moisés es súper clara en cuanto al homosexualismo. Es, como mencioné, de los pecados que más despiertan la ira de Dios. Clarísimo, no voy a nombrar ahorita los textos, ¿no? Pero es uno de los pecados que se sancionaba en el tiempo del Israel, del Moisés, de los jueces y de los reyes, con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Dios no lo tolera. Si lo tolerara, nunca hubiera establecido una sanción tan grave, ¿no? Pero esa era la sanción en el Antiguo Testamento. La Biblia es muy clara en cuanto a la borrachera. Todo hombre de Dios que se llegó a embriagar fue expuesto. Acuérdese de Noé. Y sufrió un evento vergonzoso, ¿no? En Proverbios se nos habla sobre cómo no debemos de tender al vino y todas las malas consecuencias que vienen por embriagarse. El apóstol Pablo mencionó que los borrachos no iban a entrar al reino de los cielos. En cuanto a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, la ley era increíblemente clara también de la sanción que se debía de imponer. Ahí no era la pena de muerte, no. Se casaban, se tenían que casar y no se podían separar de ninguna manera. Entonces, Dios es claro en lo que en este tipo de principios, en este tipo de
fundamentos morales y no los podemos diluir, son completamente válidos, pero tristemente encontramos que estas palabras, como iglesias legalistas, se empiezan las aplican sobre las iglesias que pues se mantienen en lo que dice la ley de Moisés. Pero ¿nos debe de afectar eso? No. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que Dios dijo. Y aquí es en donde debemos de aprender a discernir. No nos conviene escuchar a maestros que son liberales en cuanto a los principios morales de Dios. Aquí, en la iglesia de Éfeso, algunos estaban abriendo estas puertas a la liberalidad. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Deténlos. No está bien, no los dejes crecer. La ley moral de Dios está vigente y la debemos de guardar. Aquellos que enseñan este tipo de desviaciones y dicen que ciertas cosas de la ley de Moisés ya no son aplicables a este tiempo, lo único que están haciendo es condenar a las personas que incurren en estos pecados a vivir una vida en esclavitud y probablemente a perder sus almas eternamente, porque Dios puede perdonar todos estos pecados, sí, puede ayudarnos a dejar todos estos pecados, sí, pero tenemos que reconocer que son pecados. Esa es la cosa más básica. Tenemos que reconocer que son pecados, pero si nos dicen tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es pecado, pues lo van a seguir haciendo y no va a haber arrepentimiento. Si nos dicen que el homosexualismo no es pecado delante de Dios, lo van a seguir haciendo y no va a haber arrepentimiento. Y si la persona no se arrepiente de sus pecados, no reconoce que está ofendiendo a Dios y pide perdón, no se puede salvar. ¿Ve la gravedad de este tipo de enseñanzas? Son enseñanzas muy graves. Puede haber iglesias llenas de personas que se están yendo al infierno porque desde el púlpito no se les está confrontando con su pecado. Es peligroso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, eso se tiene que parar. No puedes permitir que eso se siga desarrollando porque la salvación de las almas está en juego. Entonces, a lo largo de estas dos cartas, el apóstol Pablo va a llevar a Timoteo y va a animar a Timoteo a esforzarse por guardar la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Esa es una pregunta válida. La sana doctrina es la enseñanza del cristianismo que tiene sus raíces en los textos y en los escritos y en la tradición oral. Explico muy rápido qué es eso de la tradición oral. Más adelante, en la misma carta a Timoteo, hay un himno que se cree que es o el más antiguo de los más antiguos de la iglesia. Lo vamos a ver en su tiempo. El apóstol Pablo ahí lo plasmó, ¿no? Pero era un himno que se cantaba con verdades básicas de la fe cristiana, que se cantaba y se transmitía a través de cantos en la iglesia. Entonces, la sana doctrina es este conjunto
de textos y escritos que se remontan directamente a las enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal y a las enseñanzas de sus primeros discípulos. ¿Dónde encontramos todo eso? Gracias a Dios, ahorita en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero acuérdese que en el tiempo de Pablo, pues todavía no se termina de escribir todo el Nuevo Testamento. Entonces, a la sana doctrina se está refiriendo Pablo aquí a los textos que los apóstoles, incluyéndose él, ya habían emitido, porque son las enseñanzas originales. Nadie estuvo más cerca del Señor que Juan, autor del Evangelio de Juan, que Pedro, que se considera que es la fuente principal, las memorias de Pedro para la redacción del Evangelio de Marcos, Mateo, que fue discípulo directo de Jesús, o Lucas, que fue discípulo directo de Pablo y que hizo una investigación. El Evangelio de Lucas es increíblemente rico por el trabajo de investigación que hizo Lucas con los primeros creyentes que tuvieron contacto directo con Jesús. Entonces Pablo va a luchar mucho y va a llamar a Timoteo a seguir luchando por mantener esta doctrina que viene directamente de Jesús y de sus discípulos directos. Y ese es un llamado que se nos hace a nosotros también hoy, porque tenemos la Escritura y es lo que debemos de enseñar, es a lo que nos debemos de atener, en lo que nos debemos de aferrar. Y mire, es importante porque vivimos en tiempos especiales. Antes del COVID había muchas falsas enseñanzas, después del COVID va a haber más. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Conocer la Escritura bien. Hoy no tenemos tanto problema con los textos porque honestamente hacerse de un libro apócrifo está complicadón. En internet no está tan difícil, pero físico está muy complicado. No le llama la atención a muchos, pero qué tan difícil es encontrarse con predicadores que enseñan falsa doctrina en internet. Es increíblemente fácil. Es súper fácil, o sea, la verdad es que no hay grandes restricciones en las plataformas virtuales, cualquiera puede subir el contenido que quiera. No hay quien cheque si lo que están diciendo es verdad o no. Las plataformas te dicen súbelo y que lo vea quien quiera. Pues sí, ¿no? Somos libres, ¿no? Es un país libre, estamos en un mundo libre. Pero el riesgo es que fácilmente podemos ser engañados por lo que se ve ahí. Y muchos son engañados. O sea, ahorita no se remontan a decir en tal libro viene esto, sino nos dicen tal predicador afirma esto. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder discernir si lo que vemos en internet es palabra de Dios o no? Conociendo la Escritura. A mí me sorprende, la verdad, cómo muchos escuchan a predicadores decir que ciertos pecados no son pecados y la Biblia claramente los enseña, ¿no? La respuesta es sencilla: no conocen la Biblia, nunca han leído la Biblia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Prestarle atención al llamado que se le hizo a Timoteo y defender la sana doctrina, nos llamen como nos llamen, porque es más importante predicar el Evangelio
a ser aceptado por todos. Es más importante decirle al bien bien y al mal mal a que todos nos quieran, porque hay una posibilidad de que las personas se conviertan cuando son enfrentadas con su pecado. Cuando no los enfrentamos con su pecado, las probabilidades de salvarse son mucho menores, porque no se van a buscar arrepentir. Entonces vamos a echarle ganas. Estas cartas van a tener temas muy, muy interesantes. Entonces yo los invito a que estudiemos esto juntos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este llamado que tú nos estás dando, porque tú no has cambiado en lo que quieres para tu iglesia. Tú quieres una iglesia que sea celosa de tus palabras. ¿Y qué tesoro son tus palabras? Es la voluntad del Dios verdadero. Es la luz del Dios verdadero y nos ha sido confiada. No porque seamos los mejores, por gracia y misericordia nos la confiaste para predicarla. Y la única manera en la que la podemos predicar es conociéndola. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en esto cada día. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, y ayúdanos a tener el valor como el que tuvo Timoteo de predicarla como se debe, de hacer caso a este llamado de preservar y defender la sana doctrina, sin importar las críticas que puedan venir, sin importar las burlas que se puedan efectuar. A nosotros lo que nos importa es la salvación de las almas y honrarte a ti. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Que pase buena noche. Y recuerde, nos vemos aquí el viernes a las 11, si puede y quiere, para la oración. Los jóvenes tenemos reunión el viernes. Los varones, recuerden, mañana hay reunión a las 6:30 y tenemos nuestro servicio general el domingo a las